Bueno, volvemos. Habíamos quedado en aplicar filtro por una variable, ¿sí? Lo que queda es pasar a recodificar en las mismas variables, para lo cual voy a utilizar un ejemplo sencillo, ¿sí? En nuestra variable, en nuestra base individual, voy a sacar el filtro, ¿sí? Voy a eliminar la variable que creé de tiempo transcurrido y voy a hacer un ejemplo sencillo. Cuando uno quiere recodificar en las mismas variables, por ejemplo, cuando elegimos poner el código 6 para Buenos Aires, pero en realidad no era el código 6, sino que era en realidad el código 666. Entonces necesitamos reemplazar en todos los lugares, ¿sí?, donde tengamos el código 6, ¿sí?, por 666. ¿Sí? Entonces lo vuelvo a aclarar. Queremos reemplazar el 6 por el 666. Entonces lo que hacemos es ir a recodificar en las mismas variables. Vamos a ingresar, ¿sí? Vamos a buscar por nombre de variable, vamos a arrojar jurisdicción, valores antiguos y nuevos, vamos a poner 6 por el valor 666. Damos a añadir, continuar, aceptar. Entonces, en todos los lugares donde había 6, ahora hay 666. Y como esa etiqueta para 666 no existe, cuando veamos por etiquetas de los valores de la variable, no tendremos descripción, ¿sí? La tendríamos si acá en el valor 6 cambiáramos por 666, ¿sí? Para el cual deberíamos modificar incluso la anchura, ¿sí? Llevarlo a 3 valores, ¿sí? Y ahí sí colocar 666, cambiar, aceptar, ¿sí? De esta manera tendríamos cambiado el valor y recodificaríamos en las mismas variables, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora, voy a volver para atrás, voy a volver a recodificar en las mismas variables, ¿sí? Nuevamente voy a restablecer y voy a repetir la acción completamente, jurisdicción, ¿sí?, valores antiguos y nuevos, 666 quiero que sea 6, voy a añadir, voy a continuar, aceptar, ¿sí?, y voy a tener el cambio hecho. Nuevamente tengo que ir, cambiar aquí la etiqueta, voy a cambiar 666 por 6, voy a darle cambiar, aceptar y voy a volver, no es necesario que lo haga, pero voy a volver a dejar la anchura en 2, ¿sí? De modo tal que he vuelto a lo que tenía, ¿sí? La guía que ustedes tienen una presentación un poquito más compleja porque se utiliza otra base de datos, ¿sí? En este caso, la base de datos que tengo y para la cual quiero que se centren solamente en la variable, ¿sí? La variable de interés es la variable edad. Como ven, ustedes tienen C y C8. En C tienen el valor individual de la edad y en C8 tienen el intervalo en el cual cae esa variable, ¿sí? Lo que tienen acá presentado es transformar esos valores de los intervalos que están presentados aquí en códigos que al verlos sea muy fácil distinguir de qué valor individual se trata, ¿sí? Aquel valor individual que cae dentro de qué intervalo, ¿sí? Pero es un ejemplo un poco más complejo, ¿sí? Por eso prefiero presentarles el ejemplo que les presenté hace un momento. Bueno, vamos a ir a lo que es recodificar en distintas variables. Lo que vamos a hacer es vamos a utilizar esta base de datos, esta otra base de datos de ejemplo, ¿sí?, que solamente es con fines de enseñarles cómo utilizar. Nuevamente les pido que se centren en estas dos variables. Esta es como si no existiera, C8 es como si no existiera, con la variable que vamos a trabajar es C, y lo que vamos a hacer exactamente los mismos intervalos de la variable C8, ¿sí? Nosotros vamos a llamarle grupos
a nuestros intervalos. Entonces vamos a transformar en distintas variables, ¿sí? La variable que vamos a transformar entonces es la que lleva por nombre C. Vamos a pasarla, nombre grupos, ¿sí? Grupos de edades, ¿sí? Vamos a darle cambiar, valores antiguos y nuevos, y acá vamos a especificar los valores. Entonces vamos a hacer primero, ¿sí? Del rango inferior hasta el valor 18. Ese va a ser nuestro primer intervalo, que son los menores de 18 años, ¿sí? Vamos a ir a nuestra guía y vamos a usar ese ejemplo, menor de 18 años, ¿sí? Ese va a ser nuestro primer intervalo, ¿sí? Para lo cual voy a modificar, porque acá es menor de 18 años, entonces voy a ir acá, voy a eliminar y voy a poner hasta 17 años, ¿sí? Porque son menores, no está incluido el 18. Después voy a hacer el siguiente intervalo, que es de 18, ¿sí? A 34 años, ¿sí? Que va a ser el valor 2, añadir, ¿sí? El siguiente valor va a ser de 35 a 55 años, 35 a 55 años, que va a ser mi valor 3, ¿sí? Y el último valor mayor de 55, entonces voy a colocar desde este valor hasta el último de los valores, ¿sí? Entonces voy a dar a añadir, continuar y aceptar, ¿sí? Nuevamente, como creé una nueva variable, va a estar al final, grupos. Lo que voy a hacer es arrastrar esa variable, ¿sí? Hasta el lado de mi variable C, ¿sí? De modo tal de tener, ¿sí? Mis nuevos códigos, ¿sí? Entonces lo que me resta hacer es entrar acá en grupos, ir a valor, acá 1 menor de 18 años, ¿sí? Y acá es 2 de 18, ¿sí? A 34 años, ¿sí? Recordemos, 3 de 35 a, vamos a ver si está bien, a 55 años, está bien. 55 años, 4 mayor, ¿sí? Mayor de 55 años. A ver. Entonces esto puede ser que no esté bien. Vamos a ver. Acá tenemos el resultado de lo que hemos hecho hasta 55 y acá le dije de 55 a 4. Vamos a corregir eso, ¿sí? Entonces antes de hacerlo voy a eliminar la variable, voy a volver, ¿sí? A transformar en distintas variables. Todavía tengo acá la configuración, voy a eliminar esto, voy a eliminar y voy a poner de 56, ¿sí? Y ahí sí 4, y ahí sí continuar, aceptar, ¿sí? Me crea la variable final, ¿sí? Y vuelvo a repetir lo mismo, ¿sí? Grupos, lo llevo al lado de la C, ¿eh? Y ahí vuelvo a etiquetar, ¿sí? En el etiquetado me di cuenta que había algo que podía traer conflictos, entonces vuelvo a hacer menor de 18 años, ¿sí? Añadir, ¿sí? De 18 a 34 años, ¿sí? De 35 a 55 años, ¿sí? Mayor de 55 años, ¿sí? Ahí sí, voy a aceptar, ¿sí? Y voy a observar la coincidencia, ¿sí? Esta es la variable que yo ya tenía generada, esta es la variable individual. Por eso les dije que no tengan en cuenta esta. Esta es la que creamos nosotros, ¿sí? Está a imagen y semejanza, ¿sí?
¿sí? Eso es recodificar en distintas variables. Vamos a seguir. Acá van a tener la presentación de ese ejemplo que les dije, recodificar en distintas variables. Tienen acá un ejemplo que es similar, ¿sí?, al que les presenté, ¿sí?, con intervalos más chicos, si lo quieren, ¿sí?, pero la idea es exactamente la misma y la pueden seguir con otra base ejemplo que ustedes puedan llegar a tener que contenga edad, ¿sí? No van a tener dificultades porque en lo que es la dirección de epidemiología tienen muchas bases para poder practicar, o en todo caso practicar con una de las bases de vitales. Bueno, vamos a ir a tablas personalizadas, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de una tabla personalizada que no es otra cosa que una tabla no de contingencia, sino de múltiples cruces, ¿sí? En este caso vemos que utilizamos una, 2, 3, 4 variables cruzadas por la variable sexo y nivel socioeconómico, ¿sí? Nuevamente utilizamos la variable que tengo aquí de ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a tomar esas variables, vamos a ir a analizar, vamos a ir a tablas personalizadas. Es así como se ingresa a tablas personalizadas y vamos a seguir el ejemplo. El horario, bueno, vamos a ver, vamos a buscar esas variables. Nos seleccionamos una variable así, shift hasta la última, ¿sí?, y la pasamos de este lado en las filas, ¿sí?, tal cual el dibujo que ustedes tienen ahí, ¿sí?, el tabulado que tienen presentado en lo que es la diapositiva. Y en las columnas vamos a colocar sexo y nivel socioeconómico. Entonces vamos nuevamente al SPSS, vamos a buscar esas variables, ¿sí?, vamos a buscar, encontramos nivel socioeconómico, ¿sí?, y vamos a buscar sexo, ¿sí? ¿Ven? Así tenemos la tabla personalizada. Para sacar esto de recuento, vamos a clicar aquí en ocultar, ¿sí? Vamos a ir, vamos a ver que lo que nos pide es un total, en lo que es el total de las filas y el total de las columnas, para lo cual vamos a seleccionar sexo, ¿sí?, categoría totales, vamos a colocar total y por encima para que esté, ¿sí?, hacia este lado del total, tal como nos muestra la figura, ¿sí?, de la diapositiva. Vamos a aplicar, seleccionamos, ¿sí?, esta otra variable hasta las 13 horas y vamos a ir categorías y totales, total, por encima, aplicar. Damos a aceptar y tenemos exactamente la misma tabla. Ese es un ejemplo de tablas personalizadas, ¿sí?, hecha con SPSS. También podemos copiar, ¿sí?, y llevarla a una planilla de cálculo y ahí editar como a nosotros mejor nos parezca, ¿sí? Bueno, continuamos. Crear variables de respuestas múltiples y definir conjunto de variables. Bueno, esos son los dos ítems que quedan, así que voy a cortar aquí el video y seguimos en la siguiente parte.